Muy buenas tardes, queridos y amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Un agradecimiento a todos ustedes que nos están siguiendo a través de estos programas de demonología, donde estamos dando a conocer cómo actúa el demonio, qué debemos de hacer, pues para seguir en este plan que tiene nuestro buen Dios para ti y para mí y para todos nosotros. Ese plan de salvación que es lo que quiere el Señor. En nuestra creación, desde que nos creó, Él siempre ha querido tener esa relación con sus hijos y quiere que un día estemos en su presencia adorándole por toda la eternidad. Pero aquí estamos denunciando a ese saboteador que quiere sabotear este plan de salvación que tiene Dios para todos nosotros. Pues bienvenidos, hermanos. Le doy gracias a la página de RAC, Rincón de Apologética Católica, que nos da este espacio para transmitir esta doctrina de la Iglesia Católica. Gracias a todas las páginas también que se unen para transmitir estos programas, pues algunas que recuerdo: Memelogos Católicos, Apologética Primera de Pedro 3:15, Católico Defiende tu Fe, mi canal de YouTube y pues muchos canales que se unen para transmitir estos programas. Pues bienvenidos, hermanos, desde ya un agradecimiento a todos ustedes. Aquí estamos creciendo todos juntos y aquí tenemos pues a conocedores que nos enseñan y estamos creciendo de la mano todos juntos, hermanos. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Valencia, pertenezco a la Iglesia del Dios Vivo, a la Iglesia Católica. Doy mi servicio en una parroquia que se llama Los Santos Reyes, en la Capilla de la Divina Providencia. Pertenezco a un grupo de renovación carismática y ahí trato de servir a Dios pues en todo lo que va saliendo, sobre todo pues llevar a esas personas a tener ese encuentro con Dios, porque el que ha tenido una experiencia con el amor de Dios no puede callar, sino que quiere transmitir y quiere que todos tengan esa experiencia con ese Dios de amor, con ese Dios bueno, que quiere lo mejor para sus hijos. Pues muchas gracias, hermanos, desde ya. Gracias por acompañarnos y por eso, y seguimos diciendo, hermanitos, sus inquietudes, sus preguntas o también sus conocimientos son muy importantes para nosotros. Esperamos sus comentarios, pongan ahí sus comentarios en la bandeja de entrada. Vamos a presentar a nuestros hermanos especialistas del tema de demonología y le damos la bienvenida a nuestra hermana Xiomara. Adelante, hermana, preséntese. Gracias, hermano Antonio. Luis, un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, una bendición siempre. Yo soy de Guatemala, vivo en Guatemala. Actualmente, pues, estaba sirviendo con el Padre Antonio, ahora ya no sé ni qué hago. Dios me ha dado la oportunidad de estar viajando un poco. Bueno, y no cabe duda que estoy en un proceso, les comparto, en un proceso de discernimiento para saber qué es lo que el Señor quiere de mí. Pero siempre, como decía el hermano Antonio, cuando uno ya conoce al Señor y ha bebido de esa fuente de misericordia, uno no puede callar y el Señor va renovando ese servicio, ¿no? Para el bien propio y el bien de las almas. Así que un gusto estar aquí con todos ustedes. Un beso. Muchas gracias, hermana Xiomara, y pues le agradecemos también a usted por este espacio que le dedica al Señor para pues transmitir sus enseñanzas, sus experiencias. Le estamos muy agradecidos todos nosotros y sé que también a todos los que nos siguen están muy agradecidos con ustedes. Gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Luis René Juárez. Un saludo hasta hasta Guatemala. Dios le bendiga a todos ustedes. Presentes, hermano. Pues un gustazo, como dijo mi querido Antonio, desde el país de la eterna primavera, Guatemala. Les saluda Luis René Juárez, es siempre un honor. Ahí sí que compartir con mi hermano Antonio Valencia Jiménez de Michoacán, México, y también con mi hermana Xiomara Lemazón Toledo de Castellanos, que es mi compañera de batallas y que de alguna manera el tema de hoy hemos estado comiendo ansias por darlo, porque es un compendio que muestra la demonología con la historia, con la sociología, con la antropología, con la escatología católica, y mostramos cómo el por qué, el actuar muchas veces de personas que están dentro de la iglesia, de los gobernantes, de los que nos quieren hacer en el mundo,
mundo y que quieren destrozarnos en la carne y en nuestra alma con Satanás. Así que desde ya, un gusto saludarlos, mis hermanos de Rincón de Apologética Católica. Les agradecemos siempre su fidelidad con nosotros y este programa va dirigido para líderes, para sacerdotes y para laicos comprometidos, para aquellos que están creciendo en la iglesia, para que tengan esa radicalidad del evangelio por su amor a Jesús, a nuestra iglesia, a los sacramentos, en amor a María Santísima. Así que desde ya, Antonio, el tiempo es tuyo. Gracias, mi hermano. Pues antes de presentar el tema, que ya está pues ahí en pantalla, ya está el título, vamos a pedirle a nuestra hermana Xiomara pues que nos vaya introduciendo en este espíritu de oración, reconociendo que necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos a la Santísima Trinidad para que ella guíe este programa y para que se diga solamente lo que Dios quiere y que también pueda abrir los corazones de todos los que van a escuchar este programa para tener ese conocimiento y sobre todo ese amor a nuestro buen Dios. Háganos el favor, hermanita Xiomara, con la oración inicial. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre, estamos aquí frente a ti, Señor, dándote gracias por nuevamente estar unidos compartiendo acerca de todas las enseñanzas que tú nos das para llegar algún día contigo a disfrutar de esa familia trinitaria en la vida eterna. Señor, hoy te glorificamos a través de este espacio, a través de esta reflexión, a través de esta enseñanza. Y te pedimos, Padre bendito, que nos cubras con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y pósate en cada uno de nosotros, tanto de Antonio, de Luis y de mí, como de cada persona que esté escuchando esta enseñanza. Espíritu Santo, cúbrenos con tu amor, pero también con tu fuego, para protegernos de todo mal, para protegernos de toda acechanza del enemigo, para protegernos de toda tentación de obsesión que quiera ponernos en este momento, de toda distracción. Ayúdanos a ser, Espíritu Santo, esos fieles servidores del Señor, para llevar más almas a Cristo, para ser pescadores de hombres. Te agradecemos, Espíritu Santo, por darnos la oportunidad de servirte. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. María Santísima, Señora del cielo, Señora y Reina del cielo y la tierra, intercede por nosotros, quédate con nosotros bajo ese manto de amor, cúbrenos. Así sea. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues hermanos, muchas gracias, hermana Xiomara. Vamos a iniciar esta serie de videos que no sabemos cuántos vayan a ser, pero sí van a ser varios y de gran calidad y de gran provecho para nuestra vida espiritual. Se los digo desde ya. Hoy el programa va a ser la introducción al demonio de la asedia. Vamos a estar introduciéndonos ya en este tema del demonio de la asedia para pues empezar a entender, comprender qué es este demonio, qué hace en la iglesia, en los bautizados, en todos nosotros. Pero antes de introducirnos pues ya en este demonio de la asedia, vamos a presentar al mero mero. Sabemos que siempre presentamos primero ese triunfo universal que tiene nuestro Señor Jesucristo, el poder sobre todas las cosas. Él está por encima de todos. No tengamos miedo. Estos programas no son para tener miedo ni una obsesión excesiva, quitarnos la paz, sino para llenarnos de confianza en nuestro buen Dios que ha vencido a este espíritu. Y vamos a presentar al Espíritu Santo, ese don maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos ganó en la cruz. Como ustedes saben, hermanos, nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 hombres para empezar su iglesia. Y antes de marcharse, antes de irse, antes de sufrir su pasión,
nos enseña algo muy importante de este espíritu que va a derramar en la iglesia y qué va a ser este Espíritu Santo. Y vamos a leer primero la escritura y vamos a leer unos numerales que aquí ahorita me pasó nuestro hermano Luis René, y vamos a estar comentándolos para pues tratar de entender qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de su santa palabra y a través de estos numerales. Vamos a empezar con el espíritu de verdad que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a estar hablando este demonio de la sedia, este espíritu de mentira, el antiespíritu. Y nuestro Señor Jesucristo le promete a la iglesia enviar a ese espíritu de la verdad que la irá guiando. Vamos a leer Juan 16, del 7 a 13. Dice así: pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Esta palabra hermosa, antes de continuar la escritura, cómo nuestro Señor Jesucristo presenta el protector. Hermanos, tenemos un protector. La iglesia tiene un protector que está protegiéndola de todos esos ataques y sobre todo de este espíritu de la sedia. Tenemos un protector que nuestro Señor Jesucristo promete en este momento que estamos leyendo la escritura, enviarlo a la iglesia. Aquí está hablando con los 12. Dice: cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Hasta ahí le vamos a parar y vamos a tocar estos puntitos primordiales de esta lectura que leímos. El Señor presenta a un protector, un paráclito, un defensor que enviará a su iglesia y a todos nosotros como bautizados. Tenemos ese protector. Él convence, hermanos. Yo no sé, cada uno de nosotros que ha tenido una experiencia con Dios ha sido convencido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Cada conversión, el primer proceso del Espíritu Santo en cada hombre, el inicio es convencernos de pecado e invitarnos a la conversión. Es el primer paso que hace el Espíritu Santo en cada hombre y también en la iglesia. En la iglesia la va renovando y la va siempre convirtiéndola, que se vaya convirtiendo, que se vaya santificando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y también nos dice que Él es el que nos enseña. Dice nuestro Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que decirle. Nuestro Señor Jesucristo encarnado, de la importancia que es el Espíritu Santo. Dice: ustedes no lo entenderán todavía hasta que envíe el Espíritu Santo. Es por eso que ha entendido tantas cosas la iglesia, hermano Luis, hermana Xiomara. Toda esa teología que nos ha enseñado, el catecismo, el Espíritu Santo ha enseñado a esa iglesia. Es una riqueza. Nosotros ya tenemos todo en bandeja de plata. Nos enseña sobre la redención, sobre la justificación, sobre el perdón de pecados, sobre los sacramentos. Es una sabiduría que ha sido derramada por el Espíritu Santo. Hermanos, pues aquí es esta presentación del Espíritu Santo que nuestro Dios promete en la iglesia y a todos los bautizados. ¿Algún comentario, hermanos, antes de pasar a los numerales? Lo dijiste todo. O sea, no hay más que decir. Perfecto. Hermana Xiomara. Pues la verdad es que, como dice Luis René, lo dijiste todo. Debemos comprender que el Espíritu Santo está en la vía de la fe.
¿verdad? Es quien nos despierta la fe, como decía el hermano Antonio. Es el Paráclito, porque sin él no, nosotros que somos culpables de nuestros pecados no podríamos acceder a esa salvación, ¿verdad? Por eso de que es el mediador, el Paráclito, el abogado, y que lo hace continuamente, ¿no? ¿Verdad? Como decía Antonio cuando hablaba de la conversión, era imposible no recordar la mía. Y la acción que ejerció el Señor sobre mí y saber de que realmente Él me envolvió en ese momento tan especial, y que realmente me mostró su amor y perdonó, me perdonó. O sea, eso yo siempre digo, me vistió de blanco. Es realmente hermoso. ¿Y qué es el espíritu de la verdad? ¿Por qué? Porque es el espíritu de Dios y Dios es verdad, es la verdad. Así que gracias, hermano Antonio, muy linda tu introducción. Y un puntito que se me escapaba, hermanos, el Espíritu de la verdad ha revelado la Santísima Trinidad. Hay que recordar y no olvidar que el Espíritu Santo es Dios, porque muchas veces lo vemos como una acción, como algo independiente, sino que es una persona, es Dios el Espíritu Santo. Es lo que se nos ha regalado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante reconocer que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, actuando en este momento en la iglesia. Hermana, para distinguir la Santísima Trinidad, siempre actúan en conjunto, no podemos negarlo. Ellos siempre están actuando en conjunto, la Santísima Trinidad, en la creación, en la redención, en la santificación, pero se le atribuyen ciertas acciones para distinguirlos. Al Padre se le atribuye la creación, al Hijo se le atribuye la redención y al Espíritu Santo se le atribuye la santificación. O sea que ahorita el Espíritu Santo es el que está actuando en la iglesia para santificarla. Vamos a leer un numeral y aquí sí me gustaría que participaran para pues ver qué está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia, estos numerales que me dio nuestro hermano Luis, y vamos a leer el 737. Dice así: la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo, les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Esto es lo que nos dice el numeral 737. Fíjense, hermanos, cómo el Señor nos confirma. Aquí este numeral nos confirma qué hace el Espíritu Santo. Él nos enseña, nos muestra al Padre, nos muestra al Hijo, nos hace entender qué hizo el Padre, qué hizo el Hijo, la obra del Hijo, la muerte por nosotros, su resurrección, nos convence de pecado, nos lleva a tener ese encuentro íntimo en la Santísima Trinidad y como termina me encantó, nos prepara para dar fruto para Dios. Esto es lo más hermoso, esta acción del Espíritu Santo que prepara a todo bautizado para que dé fruto para Dios. Nos va quitando, hermanos, nos va quitando todo eso que no le agrada a Dios, nos va limpiando y nos está preparando para dar ese fruto abundante. Ojalá y podamos en este momento abrirnos a la acción del Espíritu Santo, hermanos, para dar fruto en abundancia para Dios. ¿Qué dice mi hermano Luis? Pues mira Antonio, hay que entender algo. El Espíritu Santo vivifica, ¿sí? Es el socio de Dios en la creación, pero también es el socio de Cristo para vivificar al hombre de la degeneración del pecado.
Y por eso dice el numeral, se une a Cristo, cuerpo místico de la iglesia, para poder vivificar, para volver otra vez a ser agradable a la persona Dios. El pecado degrada al hombre y automáticamente lo vuelve otra vez agradable a Dios. Y el Espíritu Santo es la acción de Dios que te vuelve otra vez a generar. Esa santificación es volverte a la gracia, es volverte a ser imagen y semejanza y seguir en el plan que Dios tenía para ti. Es lo que Dios quiere para ti. Entonces, me encanta esto, pero por sobre todas las cosas, dice, es la misión de la salvación que se unen los dos y que nos lleva ¿a dónde? A la Santísima Trinidad, en un pedacito de pan que es la Eucaristía. Por eso todo se centra, la iglesia se centra en la Sagrada Eucaristía. Es ahí donde Cristo se entrega, donde tenemos la unión, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo con su iglesia, como dice la liturgia, para que el esposo ame a la esposa y se unan glorificando a Dios su creador. Es una belleza, pero si seguimos leyendo, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué dice mi hermana Xiomara? Me encanta la explicación de Luis, de verdad, extasiada. Me voy a quedar en el último extracto que tú leíste, hermano Antonio, donde hablas acerca de esos frutos que tenemos que dar como fieles, ¿no? El Espíritu Santo nos prepara para eso, pero no solamente en el momento de nuestro bautismo o en el momento en que tenemos ese encuentro con Dios, para quienes pues tuvimos un encuentro con Dios de adultos o de jóvenes, sino que a lo largo de nuestra vida como servidores nos va preparando, como decía Luis René, nos va quitando toda esa maleza para santificarnos, como tú decías, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es santificador. Es nuestro aliado para podernos salvar, para podernos santificar, pero también para dar fruto. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos servirle al Señor. Necesitamos de su vida, necesitamos de su gracia, de su compañía, de su protección, de su defensa, pero también de su guía. Y esta es la riqueza, cuando sentimos a ese Espíritu Santo porque tenemos una relación con Él. No es solamente de clamar ven Espíritu Santo, ¿no? Sino que es de verdad de sentirlo en las entrañas, de saber que está contigo y que tú lo invocas día con día en todo momento de tu vida, porque en todo momento de tu vida tú das fruto. Tú puedes ser testimonio incluso cuando no estás en una asamblea, en una Eucaristía, en un rosario, puedes dar fruto. Y a veces ni siquiera te percatas de eso y es gracias a la acción del Espíritu Santo. Es más, te voy a pedir, mi querido Antonio, por aras del tiempo, que leas el 739 y es lo que está diciendo Xiomara. El 739 es literalmente lo que dijo Xiomara, pero lo vamos a escudriñar para que toda nuestra audiencia se dé cuenta lo que es el Espíritu Santo. Adelante, Antonio. Sí, antes de leerlo, un punto que tocó nuestro hermano Luis que no había tomado en cuenta, pero cuando lo tocó, me pareció maravilloso. La acción del Espíritu Santo en la Eucaristía. Ahí está actuando la Santísima Trinidad en la plegaria eucarística. Cómo se le pide al Padre Santo, fuente de toda santidad, envía tu Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Esa unidad actuando en conjunto en la Eucaristía, que a través de la Eucaristía, como dijo nuestro hermano, también nos vivifica, no solamente a la iglesia, pues la iglesia, claro, a la iglesia, porque nosotros somos su cuerpo, nos vivifica, nos da vida a través de la Eucaristía, y ahí está actuando el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, obrando esta salvación, hermanos, que a través de la Eucaristía pues la recibimos
y nos lleva a esa vida de gracia. No había analizado este punto que tocó nuestro hermano Luis. Maravilloso, cómo en la Eucaristía pues se hace presente la Santísima Trinidad y nos alimenta de ese pan de vida. Vamos a leer el 739, hermano. Sí, 739. Y si les gustó el 737, con el 39 rematamos. Muy bien, dice: puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos, organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del catecismo. Esto es lo que dice el numeral 739, hermano. Entonces, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos alimenta. O sea, al cristiano en la Eucaristía nos alimenta, nos da los dones de su Espíritu, nos regala los frutos de su Espíritu. Si necesitamos amor en la Eucaristía, lo tenemos. Dice después, nos sana. Por eso, cuando hablamos de misas, todas las misas son de sanación. La sanación se concentra en el Espíritu Santo y se concentra en la Eucaristía. Si tú quieres una sanación integral de mente, de cuerpo, de alma, de espíritu, ve a la Eucaristía. Mientras más frecuente sea, la Santísima Trinidad te va a absorber y vas a poder ser, como dice después, testimonio, ¿sí? En donde nos seguimos uniendo. Es esa santificación, nos une al Padre como ofrenda al Padre. O sea, nosotros crecemos en gracia como ofrenda al Padre para ser testimonios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y llevar la transformación y a otros a la salvación del cuerpo místico de Cristo. Con Xiomara estábamos en un retiro en el Seminario Mayor y viene y le dije, y nos saludó nuestro arzobispo en aquel momento, que era Monseñor Quesada Toruño. Y mire, Monseñor, estamos en un retiro y estamos haciendo esto. Bueno, ¿cuántos bautizos me traen? ¿Cuántas primeras comuniones? ¿Cuántos casamientos? Entonces al principio no le entendimos, pero después, al ya comenzar a rumiar el magisterio y lo que nos dice la iglesia en su catecismo, nos damos cuenta que la salvación está primero en llevar a otros al bautizo para que sean parte del cuerpo místico de Cristo. Y siendo cuerpo místico de Cristo, logramos en su primera comunión, lograr que participen en la Sagrada Eucaristía, sacrificio eterno, en donde Dios en su infinita misericordia se da al hombre, se pone vulnerable en ese pedacito de pan para que el hombre lo reciba y por 20 minutos tenemos y estamos en la presencia del cielo con el Señor. Es maravilloso, pero no solamente es esto que nos alimenta, estamos con Él en común unión con nosotros y la iglesia, sino que nos sana de nuestras enfermedades y dolencias físicas, de nuestras enfermedades emocionales, de las enfermedades que nos dejó el pecado, del pecado mismo, de nuestras tendencias destructivas. Nos va sanando, nos va fortaleciendo y nos sana para ser testimonios y ya transformados por la gracia de su Espíritu como ofrenda al Padre, somos luz del mundo y sal de la tierra. Concluyendo y como síntesis, el Espíritu Santo nos transforma con todos los sacramentos de la iglesia, teniendo como centro la Eucaristía para ser testimonios y transformados.
Tú quieres sanar, ve a la Eucaristía. Quieres tener mejor tu alma, tu espíritu, tu pensamiento, ve a la Eucaristía. Quieres tener tu mejor retiro de sanación, ve a tu Eucaristía 7 días a la semana y vive con el domingo la liturgia donde nos unimos como pueblo para santificar al Padre y ser ofrendas para Él. Eso es el Espíritu Santo. Y a veces nos desviamos con, ¿qué quiero ver? Que estamos dando coach, que estamos haciendo esto. No, es la Eucaristía, es la misa, son los sacramentos. No nos desviemos. Ahí está Cristo. ¿Quieres ver milagros? Ve a la Eucaristía. En cada transubstanciación, el pedacito de pan se convierte en la Santísima Trinidad. ¿Quieres sanidad? Ve a la Eucaristía. ¿Quieres tener paz familiar? Vayan en familia a la Eucaristía. Eso es lo que nos dice nuestro Señor y nos dice nuestro catecismo. Y a veces como que nos desviamos. A veces estamos pensando en otras cosas, en activismos y en otras situaciones, que es parte de llevar el Evangelio. Pero primero tenemos que ser testimonios coherentes en común unión con Dios, que se da a su pueblo y que se da para cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Excelente explicación de este numeral. Hermana Xiomara, adelante. Bueno, ¿qué puedo decir ya, no? Todo súper bien explicado. La verdad es de que con Luis René vimos tanto el tema de sanación y liberación que prácticamente sabemos ahora que se concentra y se condensa en lo que es la Santísima Eucaristía, pero también con una decisión, con un poder de decisión. No podemos sanar y liberarnos si no somos capaces de decidir ser felices y ser sanados. Así que, y esa decisión solo puede provenir de esa ayuda del Espíritu Santo. Gracias, gracias. Ahorita que estaba platicando nuestro hermano Luis, se me vienen tantas ideas. Cómo cronológicamente el catecismo nos presenta, como dice nuestro hermano Luis, estos 3 puntos tan importantes: alimento, sanación, y luego nos prepara para enviarnos a dar testimonio. Y muchas veces, hermano Luis, como usted dice, nos queremos brincar esta cronología que nos presenta. No, yo no voy a la Eucaristía y yo ya quiero andar haciendo activismo, andando por aquí, pero fíjese en su sabiduría la Iglesia, cómo nos presenta en este numeral, precisamente, cómo primero el Espíritu Santo nos alimenta. ¿Con qué? Con lo que dijo nuestro hermano y como dice aquí, con los sacramentos, con la Eucaristía, porque la Eucaristía nos va a ir sanando, como dice nuestro hermano Luis, de todas esas enfermedades espirituales, físicas, donde muchas veces ese orgullo, yo estoy lastimado, no sé cómo dar testimonio de Cristo, necesito la sanación a través de la Eucaristía, y ahora sí nos prepara el Espíritu Santo y para pues irnos poniendo donde Él quiere. A ver, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y vamos, vayan a dar testimonio. Por eso yo, como usted, ya les había comentado un día, hermanos, cuando nosotros hacemos los seminarios, a mí me encanta decirles a nuestros hermanos, miren, a mí no me convencen ni me sorprenden con esa gritería que formaron, que se cayeron, que no, yo voy a ver, y ustedes tienen una vida sacramental, ahora sí diré, fueron tocados por el Espíritu Santo. Pero mientras no me van a convencer. Y pues, ánimo, hermanos. Y mira, Antonio, solo como última reflexión, tú no puedes estar en la iglesia queriendo que otros se salven si tú no tienes una forma de vida eucarística y especialmente una vivencia sacramental. Lo que tú dijiste es claro. A veces queremos venir y llevar la salvación y el querigma y orar por enfermos, orar por estos, y ni siquiera nosotros estamos preparados y hemos estado dispuestos para que nuestro Señor nos transforme con su Eucaristía.
A veces lo que tú decías, queremos, estamos en retiros, estamos aquí en pláticas, estamos acá, pero descuidamos nuestra Eucaristía, descuidamos nuestra confesión. Entonces, ¿cómo podemos llevar la gracia santificante a otros si nosotros no la vivimos? Sí. Y especialmente si nosotros no la conocemos, ¿sí? No la conocemos. A mí, yo cuando me han dicho, mire hermano, hábleme del Espíritu Santo. Ok, empiezo con esto y termino con esto, ¿sí? Porque aquí se centra todo, aquí va todo. Ya después vemos cómo vivifica, vemos cómo alimenta, pero aquí se centra todo, en la Eucaristía, en ese pedacito de pan, la base y el centro, la Santísima Trinidad se entrega para que cada uno se salve y pueda encontrar la salvación a los que lo rodean y a todos los que participamos en el cuerpo místico de Cristo. Pues, hermanos, ya dimos una introducción del Espíritu Santo. No sé si mi hermano quiere que lea otro numeral. Ahí estamos. Con esto yo creo que se entendió. Sí, de todos modos, a nuestros hermanos, si quieren profundizar más, pues ahí les dejamos los numerales: 737, 738, 739, 740. Ahí está la acción del Espíritu Santo, pues para que vayan aprendiendo un poquito más sobre lo que hace el Espíritu Santo. Ya pasando pues esta introducción del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, pues vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara que ya nos vaya introduciendo pues en este esquema donde se va a presentar todo pues este espíritu, este demonio de la sedia, y vamos a invitar pues a nuestra hermana pues que ya vaya haciendo estas diapositivas. Adelante, hermano. Muchísimas gracias, hermano Antonio. Bueno, vamos a ver al demonio de la asedia. Algunos le llaman, dependiendo del país, asedía. Es un demonio que realmente la historia de cómo encontramos este maravilloso material es impresionante, ¿verdad? Y otra vez llegamos a esa acción del Espíritu Santo. Realmente, como le compartía el hermano Antonio, como punta de lanza Luis René, que siempre ha sido, pues él fue el que le llegó este material a las manos y empezó a investigarlo, luego me lo comparte y seguimos investigándolo, y ha sido una riqueza que nosotros quisiéramos gritarla a los cuatro vientos. Esta investigación tiene extractos de diferentes lugares, pero se basa gran parte de ella en escritos y videos de los sacerdotes Horacio Bojorges y Francisco Solórzano. El padre Bojorges, de hecho, tuvo una serie acerca de este demonio, solamente hablando de este demonio, en la cadena católica de televisión EWTN. Lo pueden encontrar en YouTube. Si ustedes quieren profundizar más acerca de lo que dice el padre, pues pueden buscarlo, ahí está en YouTube. Y pues claramente vamos a ver que el demonio de la sedia es parte de lo mal llamado, pero es lo que encontramos de llamar el antiespíritu santo. Por eso era tan importante el profundizar acerca de qué es verdaderamente el Espíritu Santo, para encontrar qué espíritus, qué demonios forman este antiespíritu santo, que es todo lo contrario a lo que hemos platicado acá. Por ejemplo, si dijimos de que el Espíritu Santo es el espíritu de la verdad, no, es espíritu de mentira. Si es de la fe, es el espíritu de la incredulidad, ¿verdad? Si es el paráclito, aquí no, es el acusador. Es todo aquel que nos aleja de ese plan de salvación, de la fe que nosotros le tenemos a Dios. Es todo eso. Y dentro de ese antiespíritu santo está prendidito el demonio de la asedia. Vamos a empezar. Luis René, tú me dices, voy a empezar yo, y luego pues ya sabemos en qué diapositivas tú atacas. Bueno, el diablo le gusta imitar a Dios. Eso claramente lo hemos hablado en otros programas. Es el mono de Dios.
¿verdad? Él todo lo que Dios es lo quiere replicar, pero ¿para qué? Para provocarnos nuestra condenación. Ese es el objetivo. Lo que sabemos es que el diablo no puede atacar a Dios, no puede vencerlo, ya él está vencido. Entonces, ¿qué hace? Ataca a las criaturas más amadas por Dios, que somos nosotros. Y para eso lo imita, para confundirnos, para hacernos sentir que Dios no existe o que nos ha abandonado. Aquí voy a dejar a Luis René, ¿verdad? O Luis René, no sé si quieres que yo lo lea y tú le explicas, no sé, tú me dices. Tu micrófono, Luis René. Nuevo. Bueno, si quieres tú lees, Chomi, y lo ampliamos. Perfecto. Bueno, dentro de la demonología hay una trinidad satánica, ¿verdad? Esto es solamente como una introducción, no tiene mucho que ver con el antiespíritu santo, solamente que si ustedes se dan cuenta, está en la parte 3 de esta trinidad satánica, que es como los exorcistas lo han clasificado, ¿verdad? Primero tenemos el antipadre, que se le llama antipadre al dragón o al diablo. Cabe mencionar que dependiendo la línea exorcística, es diferente, porque podemos encontrar que para unos esto es distinto y para otros no, pero básicamente está la que nosotros presentamos y de hecho, pues no tiene mayor trascendencia, ¿verdad? Solamente una explicación, ¿verdad? Porque a nosotros lo que nos tiene que importar es que el Señor ya venció, pero es una forma de explicar. El antipadre es el dragón o el diablo. El antihijo es el monstruo, la bestia, en sí lo que es el anticristo. Y está el Espíritu Santo, que es el falso profeta. Dentro del antiespíritu santo, que es lo que vamos a empezar hoy a desmenuzar, está Baal, Astarte, en su sacerdotisa Jezabel, y Meridiano, que es la Sedia. Y ahí les dejamos unas citas bíblicas, ¿verdad? Apocalipsis 16, 13 y 20, 10, para que podamos ver algo acerca de esto. ¿Y René? Así es. Esta demonología, esta trinidad satánica, nos la da San Agustín, ¿sí? Y la da en el compendio en el libro La Ciudad de Dios, donde habla cómo va a existir en algún momento antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la parucía, ¿sí? Va a existir una trinidad del mal que buscará destruir la iglesia de Cristo y buscará destruir la acción de Dios y la regeneración que Jesús ha dado a la humanidad con su cruz y su resurrección por medio de estas entidades. Y el antepadre, como decía Xiomara, pues es el diablo. Recordemos que Dios es creación, Satanás es destrucción. El antihijo, el monstruo, la bestia, sí, es el antimesías. O sea, Cristo nos salvó del pecado. El anticristo y todo su cuerpo místico nos llevan a pecar a la iglesia, pero no solamente será al final, sino que han venido trabajando y lo vamos a ver han empezado desde Génesis 9, desde la Torre de Babel, y comienzan a dividir y comienzan a meterse en el pueblo de Israel hasta llegar al Nuevo Testamento y lo combaten en San Pablo claramente a Artemisa, que es en este caso es Astarte, la combate en Hechos 18. San Juan habla en Apocalipsis a la iglesia de Tiatira como el espíritu de Jezabel, y desde ese momento empiezan esa batalla del catolicismo contra esta Trinidad, contra el cuerpo místico de esta Trinidad que forma el poder del mundo y la falsa iglesia. Y ya lo van a entender conforme lo vayamos desarrollando. Ok, seguimos.
Ok, el enfoque de la charla, como bien hemos hablado, es el falso de profeta, que es el antiespíritu santo. Este surgirá en el final de los tiempos y es mencionado en el Apocalipsis. Y tiene esta triada que ha influido en el mundo desde el principio. ¿Con qué fin? Como ya lo habíamos hablado, para apartar al hombre de Dios. El primero es Baal. Y yo creo que nos suena, ¿no? Porque algunos pasajes de la Biblia, cuando hemos escuchado las lecturas del domingo, de alguna otra misa, lo hemos escuchado. Incluso Belcebú aparece dentro del Nuevo Testamento y tiene varios nombres de acuerdo a la civilización, ¿verdad? O a la región donde se hacía el escrito o la historia. Entonces está Baal, llamado Belcebú o Baphomet. Baphomet es un demonio, ¿verdad? O es el dios al que siguen los masones, que está representado como el toro, como un cabro, y representa la vanidad. Ya solamente como mencionar la vanidad, sabemos que no es eso que nos dice Jesús, ¿verdad? Soy manso y humilde de corazón. Aquí nos está presentando otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Al decirnos que es la vanidad. Y incluso Babilonia se conoce como la ciudad de Baal, porque de ahí es donde viene, precisamente de Babilonia. El segundo demonio es el de Astarte, conocido como espíritu de Jezabel. También la recordamos del libro de Reyes junto con la historia que tiene que ver con Elías. ¿Y qué significa? Manipulación, impureza sexual, descalificación del líder. Eh, entonces ya llevamos vanidad y en la segunda es manipulación, impureza sexual y descalificación del líder. Y está Meridiano, donde específicamente tenemos al demonio de la sedia. ¿Y qué es lo que nos provoca la sedia? Depresión, tristeza e incluso envidia espiritual. Y ya la vamos a ir viendo, como dice el René, nosotros quisiéramos decirlo ya todo, pero vamos a ir por partes. Entonces, si nos damos cuenta, esta triada eh, nos presenta unos sentimientos completamente que nos alejan de Dios, lo que nos hacen es invitarnos a la maldad, a la perversión hacia el otro. Por eso de que Luis René decía, esta charla está dirigida especialmente a servidores, a sacerdotes, ¿verdad? A hermanas de congregación y de hecho para todos los laicos, pero específicamente aquellas personas que están en alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, es muy importante conocer este tema porque van a empezar a entender el por qué pasa qué cosa dentro de su comunidad, dentro de su congregación, dentro de su pastoral, van a empezar a entender por qué sucede y por consiguiente a saber cómo contraatacar esto, ¿verdad? Luis René. Tu micrófono, Luis René. Corre y va de nuevo, mucha, pásenme un memo. Bueno, esta triada de demonios, sí, son los demonios, hay otros 4 más y son los demonios más fuertes que se menciona, que están en demonología católica y que se mencionan en la Biblia. De alguna manera, estos demonios territoriales tienen legiones a su cargo. Tienen legiones que han tenido en la historia de la humanidad que siguen teniéndolo. Cuando nosotros hablábamos de las almas demonizadas, cabal, hablábamos que en algún momento muchas de estas legiones son las que de alguna manera poseen a diferentes personas. Y se sabe actualmente en la Asociación de Exorcistas que está el caso de la posesión perfecta. Y la posesión perfecta se da exclusivamente cuando se trata de el grupo que va a prefigurar o el cuerpo místico del falso profeta en la falsa iglesia. Es decir, va a haber una posesión de la persona donde no se le va a poder ver una manifestación
como en las películas del exorcismo o en las liberaciones y exorcismos que hemos participado con Xiomara, sino que aquí son personas comunes, pero que están poseídas por espíritus malignos, ¿sí? Y esto pareciera muy fantasioso, pero es una realidad. Por eso han habido falsos profetas, han habido, tengo que hablarlo claro, han habido cardenales, han habido en algún momento hasta papas como Juan IV o Inocencio IV, el Borgia, en los cuales, teniendo una posición jerárquica, cometieron errores de pecados impresionantes que la iglesia, bendito Dios, supo reconocer y no seguir. También hay cardenales, obispos en la historia de la humanidad, todas las herejías que han habido en la iglesia, el nestorismo, el arrianismo, por supuesto el luteranismo y el protestantismo, todos derivan de la posesión de estos demonios. Es decir, personas que estuvieron dentro de la iglesia con el fin de corromper y con el fin de llevar la perdición a las almas. Y me atrevería, ahorita que estaba viendo la presentación, miraba, por ejemplo, Astarte es precisamente la manipulación, la impureza sexual. Cuando miramos nosotros sacerdotes caídos, obispos caídos, casos de pedofilia, encubrimiento de casos de pedofilia, son precisamente estos demonios que están influyendo en estos sacerdotes, en estos obispos. Son precisamente estos demonios quienes están encargados de la destrucción de estas personas, de estos líderes de iglesia. Y con Meridiano yo agregaría, por ejemplo, también dos conceptos adicionales a la depresión, tristeza y envidia espiritual, y pondría tibieza y agregaría relativismo. Porque con Santo Tomás de Aquino el relativismo no era tan fuerte como actualmente está en nuestra sociedad actual. San Juan Pablo II decía, estamos bajo el imperio del relativismo. Es decir, hay mucha gente de nuestro pueblo católico que ya relativiza o quiere relativizar el dogma y quiere relativizar los sacramentos, ¿sí? Cuando un dogma es una verdad absoluta y los sacramentos son absolutos, pero los mandamientos son absolutos, no son negociables, ¿sí? Y el catecismo nos da un compendio de aplicación tanto en los mandamientos y en los dogmas los fortalece el magisterio. Por eso, cuando miramos personas que están relativizando, cuestionando dogmas, cuestionando los sacramentos, tratando de relativizar el pecado, es porque estos demonios que están desde el principio de la humanidad están actuando en ellos muchas veces sin que se den cuenta. Muchas veces son usados servidores y personas de la iglesia sin que se den cuenta, y son esta influencia maligna, la cual entra, y lo vamos a ver más adelante. Hermano Luis, antes que continúe nuestra hermana Xiomara, les invito a todos mis hermanos, este punto que tocó nuestro hermano Luis me parece muy importante en este relativismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como laicos? Hermanos, formarnos, conocer nuestra doctrina, para cuando nos llegue una idea de donde venga, hermanos, ya sea un sacerdote, un alto jerarca, ya nosotros conozcamos la doctrina y sepamos discernir y no seguir esas corrientes. Es muy importante la formación. Los dogmas, como dice nuestro hermano. Sí, adelante, hermano. Y mira, Antonio, tocaste un punto. Dice Oseas 4:10, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. San Irineo de León fue excomulgado 2 veces, derivado del combate contra el arrianismo, ¿sí?
Fue excomulgado 2 veces, por supuesto, después se le reconoció y fue declarado no solamente santo, sino que también patriarca de la iglesia, pero fue excomulgado. ¿Por qué? Porque estaba en contra del Papa, estaba en contra de esta herejía. Entonces, si nos damos cuenta, esto es profundo, esto no es solamente porque lo va a dar un predicadorcito, esto no. Estos son corrientes filosóficas y doctrinarias y teológicas que se han metido en la iglesia. El liberalismo político que se metió con el liberalismo católico allá por 1800 y que nos hablaba allá, que ya se comenzaba a relativizar y se comenzaba a hablar los conceptos de fraternidad. También está el modernismo que fue catalogado como herejía por Pío X, y esto se nos ha metido y se ha dejado y está todavía. Entonces, la formación, el conocer el magisterio es clave, conocer la tradición, conocer la lucha de los santos en contra de las herejías, de la apostasía, del sincretismo religioso, es importantísimo. ¿Por qué? Porque en esa sombría de sincretismo, liberalismo, relativismo, hedonismo, tibieza, impurezas sexuales y demás, está esta triada que están prefigurando al falso profeta y a la falsa iglesia, que veremos después en los numerales del catecismo, que nos habla el magisterio sobre esta impostura religiosa, pero será más adelante. Pues tenemos trabajo, hermanos, tenemos trabajo, formarnos para no dejarnos confundir. Adelante, hermana Xiomara. No la quiero apurar, hermana Xiomara, ni quiero No, alcanzamos un poco de más tiempo, no hay problema. Bueno, usted me dice. Sí. Bueno, el falso profeta, como repetimos, porque lo vamos a repetir hasta que se nos vaya quedando, está Baal, Astarte y Meridiano. Estos ídolos, porque así fue como se introdujeron en la historia de la humanidad, que son demonios, fueron creados en diferentes regiones, culturas y épocas a lo largo de la historia, con el fin de confundir, desviar y perder al hombre del plan maravilloso de Dios para cada persona, para cada uno de nosotros. Ese precisamente es su fin. Así como hablábamos que el Espíritu Santo nos santifica y nos lleva hacia la vida eterna en ese plan del Señor, el plan de salvación, ellos tienen la misión, ¿verdad?, de no santificarnos, sino crearnos maldad, de ponernos maldad, no de crearnos, perdón, de provocarnos esa maldad y actuar bajo esa perversión que nos va a alejar cada vez más de ese plan de salvación. Ese es su fin. Quitarnos de la santidad, removernos de ahí. En cada conquista de un reino a otro, dentro de esa historia, el conquistador, el pueblo conquistador, indagaba a los ídolos del reino conquistado y le agregaba características adicionales que le gustaban de su ídolo principal. Dentro de Guatemala, dentro de su cultura histórica indígena, está Tecunumán, así se llama nuestro héroe, digamos, ¿verdad? No es un ídolo, no era un ídolo, pero estoy hablando de un héroe. Por ejemplo, si Guatemala hubiese conquistado México, ¿verdad? Y hubiera tenido allá un ídolo, no sé, hermano Antonio, ayúdame con alguno de allá. El Chicharito Hernández, no se crea. La verdad, no he indagado mucho, pero sí los emperadores aztecas tenían un emperador azteca. Entonces, Guatemala hubiera conquistado una región donde había un héroe o un dios azteca. Entonces, simplemente vengo yo e indago qué es eso. Bueno, ok, era el dios de la guerra, ¿verdad? Entonces, le adjunto características de mi cultura, de mi país, a y agrego de que no tenía ¿verdad? Aunque los llamo de diferente nombre.
Eso es lo que pasó alrededor de la historia. Y por eso es de que vamos viendo que tienen diferentes nombres, pero que al final es el mismo. Así fue como sucedió. Eh, Solo para ajá, afianzar lo que tú dices, Xiomi, ujú, es como que Tojil, el dios de la guerra de la maya, guerra de Maya. Ujú, ajá, conquista México, ujú, entonces Quetzalcóatl, que era ese demonio alado, ¿sí? Que era ese reptil con plumas aladas, pasa a mutar a Tojil y pasa a ser en México Tojil, pero puede haber sido Quetzaltojil, por darles un nombre, y agarra las características de Quetzalcóatl y las características de Tojil, pero al final es un demonio territorial que provoca la guerra y que ahora está en las dos regiones. de esa manera fueron pasando de época en época y los rituales y los sacrificios cada vez subían de nivel, ¿verdad? O sea, lo que antes se vivía, luego alrededor del tiempo, era un poco más perverso y más perverso y más perverso. Estos tres demonios han influido desde el principio, desde la trágica historia de Caín y Abel, del Génesis hasta el Apocalipsis y en la actualidad. No sé si quieres agregar algo, Luis René. No, ¿O no, ahí no? sigamos, Ok. sigamos. Influenciaron al pueblo de Israel con la religión de diversas culturas y razas, cambiando de nombre muchas veces, pero con la misma influencia destructiva. Porque sabemos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Fue conquistado varias veces por diferentes reinos y en cada una de ellas se quería meter, ¿verdad? Y muchas veces lo lograron y otras veces, pues los israelitas lograron, pues mantener su fe. Estuvieron presentes en la vida de Jesús en la tierra, de los apóstoles y de la naciente Iglesia Católica, a quienes San Juan previno sobre la influencia que estos demonios generaban en las primeras comunidades, tal y como aparece en el Apocalipsis. Los padres del desierto los reconocieron y diversos santos nos previnieron de su asedio contra la Iglesia, esposa de Cristo, y todos aquellos que luchan por buscar la santidad. Aquí lo tenemos bien claro. Todos aquellos que buscamos la santidad, o sea, hermano Antonio, hermano Luis, hermano, ¿verdad? Estos demonios, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida pueden venir y atacar. Y tenemos que conocerlos para saber cómo contraatacar. Y René, no sé si quieres decir algo. Continuemos, está muy bien explicado. Cabe mencionar que desde el principio los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel creyeron en varios dioses paganos, que eran demonios que están en la tierra manifestándose con todo su odio contra el Dios del pueblo de Israel, Yahvé. Desde el principio, como mencionábamos anteriormente, estos demonios dividieron. Hasta el día de hoy, si se dan cuenta, vivimos polarizados. Y lo peor es que creemos estar en el bando en el De bando los buenos. correcto, ¿verdad? En el bando bueno. Por supuesto, nosotros como católicos sabemos que estamos en el bando correcto, por así llamarlo, ¿no? Pero estos demonios se han dedicado a dividir a la humanidad en la Torre de Babel y sobresalieron en la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Aunque con diferentes nombres, son tres demonios, Baal, Astarte y Meridiano, que podríamos decir que eran los que trataban de desviar del camino de salvación al pueblo de Israel. Hermano, no tenga pena que vamos a ver cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta de cómo es que funciona. Luis René, no sé si quieres decir algo, perdón. Pues miren, nosotros vemos cuando usualmente había una manifestación positiva de Dios, una revelación, un pacto de Dios con el hombre, Satanás inmediatamente trataba de contrarrestar, de contraatacar. Era impresionante. Y cuando lo vemos, por ejemplo, cuando fue el pacto del Sinaí, viene en lo que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley
y ponía las bases de la ley para regirse el pueblo de Israel, el pueblo estaba ya adorando al beduino de oro que era Baal, ¿sí? Le costó muchísimo al pueblo de Israel lograr tener la monarquía, tener monarcas que mantuvieran la paz de Israel. Tiene al rey David, el rey David cae por el pecado, luego viene Salomón, su hijo, ¿sí? Y Salomón cae precisamente por estos tres demonios. Y lo vemos en Segunda de Reyes 11 en adelante, en el capítulo. Vemos la caída de Salomón, porque después de tener Salomón, precisamente por el pecado de impureza y tantas concubinas y tanta desorden sexual, comienza a caer la reina de Saba, le pone el sincretismo de Astarte y de Baal, y Salomón en el ala derecha del templo hace un altar para Baal y para Astarte. En ese momento se le llamó la abominación de la desolación. Lo habla Ezequiel. ¿Por qué? Porque ya dentro del templo de Yahvé, imagínense, dentro del templo de Yahvé ya había un altar para Astarte y para Baal. Ya empezaba un sincretismo religioso, ya empezaba la confusión en el pueblo de Israel. Y así como esto, vemos cómo el demonio se fue metiendo. Por ejemplo, en el libro de Baruch, capítulo 5, vemos cómo ya llevaban en andas, como una procesión, llevaban a Astarte y ya la llevaban en andas para los templos de Astarte. Ya lo vemos en Baruch 5, y ahí es donde vemos cómo estos demonios se meten en la cultura, se meten en la liturgia y se meten en el actuar del pueblo de Israel, que después se traslada al pueblo católico. Satanás, decían los exorcistas, no es creativo, ataca siempre con lo mismo y estos demonios van a atacar siempre con lo mismo, solo que muta por región, por temporada y por mecanismo, pero al final es exactamente lo mismo. Hacen las mismas actividades y sin darnos cuenta comenzamos a llevar a Satanás a nuestras iglesias. Hoy nosotros, yo lo tengo que decir claro, en nuestra iglesia de Guatemala tenemos un sincretismo religioso y tenemos algunas parroquias en donde está Mashimón, que es Baal, que es el Judas, se representa como Baal y Judas, y hay cofrades de estas personas, de estas entidades demoníacas que está la Santa Muerte en México, está Martín Valverde, que son solo te pongo estos ejemplos de sincretismo para que nos demos cuenta que hoy, en el año 2021, se sigue haciendo lo mismo que hizo Salomón al poner en el templo de Dios las figuras de Astarte y Baal. No ha cambiado absolutamente nada, a pesar del catecismo, de la formación que se ha tenido dentro de la iglesia. Algo importante para mencionar, no sé qué hacer, Luis René, no sé si seguimos comentando porque es tan interesante comentar este tema o nos adentramos a lo que es Baal. Yo creo que lo dejamos para Lo la dejamos, próxima ¿verdad? semana, Algo para dejar picadito a mis hermanos y a mi audiencia, porque ya llevamos 1 hora con 15 minutos y no nos hemos dado ni cuenta. Algo importante que mencionaba Luis René y que les queremos compartir, ¿verdad? Nosotros fuimos invitados a varias comunidades que estaban a punto de destruirse, que incluso habían salido un mayor número de miembros y se había quedado con muy pocos miembros, donde el líder sentía que ya la gente lo despreciaba y no entendía por qué.
donde había un líder, todas estas son casos, donde habían pues miembros de una comunidad donde no sabían por qué el líder ya no les escuchaba y generalmente este líder, ya sea hombre o mujer, y no precisamente por ser mujer, era porque hago esta acotación, era lesbiana, no, sino que era hombre o mujer, donde había una mujer, ¿verdad? Que había llegado a la comunidad y empezaba, ¿verdad? A meterse, ¿verdad? Con el líder, a meterse con el líder, ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero solamente son casos, como decía Luis René, para dejar picados a la gente, y que los demás miembros no sabían ahora cómo llegar al líder, porque esa mujer estaba como entorpeciendo esa comunicación. Habían temas así que los encontrábamos muy recurrentemente, ¿verdad, Luis René? Así es. Los encontrábamos muy recurrentemente y que eso llevaba a una aniquilación de la comunidad o una posible desaparición. Entonces, estos casos, estos demonios de verdad se infiltran en nuestras comunidades parroquiales, incluso en nuestras comunidades de renovación carismática, como les decía, en congregaciones, y a veces no sabemos cómo, por qué es lo que pasó, a qué hora, ¿verdad? En el caso de Baal, ¿verdad? Con esta vanidad llegamos a creernos santísimos, ya sea los miembros o el líder o todos. Llegamos a creernos, pero lo mejor de lo mejor, Puritanos. puritanos, ya no nos importa evangelizar, sino no mancharnos, ¿verdad? De ese pecado de ese hermano. Yo ahí no Fariseos. voy. Sí, Fariseos modernos. así es, yo ahí no voy, ¿verdad? Ah, ahí cantan y aplauden, ahí no voy. Ah, no, ahí son contemplativos, ahí no voy, Me ¿verdad? contamino. Por cualquier razón, ya sea A o B, me voy a los extremos e incluso el medio no me gusta. Eh, es gente así, es gente vanidosa que cree en eso, que cree que ya están salvados. En el caso de los demonios de manipulación, impureza sexual o descalificación de líder, era lo que les comentaba. Generalmente hay una persona que llega, se instala dentro de la comunidad y empieza a manipular. Empieza a manipular. Y ya van a ver cómo trabaja. Ese demonio es uno de los peores, ¿verdad, Luis René? Eso lo Así vimos es. claramente. ¿Verdad? Ese es Empieza a manipular a veces desde abajo, con los pequeñitos, y a veces desde arriba. Y el propósito es aniquilar. Y esa persona que empieza a manipular no se da cuenta que está siendo un objeto del mal. Está siendo utilizada o está siendo utilizado, pero generalmente la mayor parte de las veces es mujer. Y ¿Verdad? voy a ser honesto, y Chomi me lo vas a confirmar. Uh-huh. Van contra los matrimonios, van contra el líder que habla la verdad y que muestra el magisterio, que muestra la tradición y que muestra la verdadera liturgia. Van contra ellos, van contra los sacramentos. Relativizan los sacramentos. Ay, ¿para qué te vas a confesar? ¿Para qué vas a ir a misa? Ya tuvimos la oración, ya hicimos, ya como es como ya estuvo la asamblea, no vayamos a misa. Ya, ¿para qué te vas a confesar? Ya se lo hablamos a Dios. Y comienza el socavamiento. ¿Para qué le haces caso a tu marido? ¿Acaso tu marido te domina? Ahí empiezan los problemas y son estos demonios. Y lo que decía Xiomara, las personas no se están dando cuenta que están siendo usadas. Están siendo usadas por estos demonios. Es impresionante. Y yo sé, mi hermano Antonio, que ahorita estás así como, ajá, ahora entiendo por qué a aquella comunidad, fulano de tal, y a ustedes, mis hermanos, todas las conductas que estamos hablando cuando hay personas que quieren, miren, ofrendas, necesitamos dinero, queremos esto, queremos lo otro, ofrendas para mí, el predicador que solo quiere ofrenda, no va si no tiene una cuota, cuando en el derecho canónico establece un estipendio que solo autoriza el sacerdote, entonces ahí ya comienza a meterse estos demonios, comienzan a influir, cuidado, y vamos a hablar de esto la próxima semana, vamos a hablar sobre Baal, sobre Astarte, sobre Meridiano, vamos a hablar cómo actúan,
las características de los líderes y cómo se van infiltrando y van promoviendo una falsa iglesia como un falso ecumenismo. Y también me gustaría, hermanos, porque yo sé que hay muchos hermanos que nos están escuchando en este momento, que pueden estar pasando por estas situaciones. ¿Qué hacer? Ahí está la corrección fraterna, cómo hacerlo, ir con el sacerdote, estar atento si está pasando, no dejarlo pasar, porque como dice mi hermano, se destruyen comunidades, como decía nuestra hermana Xiomara. Antes de que pase esto, yo sé que pues hay muchos que son líderes en comunidades que nos escuchan y pues ojalá y me gustaría que también en el próximo programa pues dieran unos puntos de qué hacer si está ocurriendo en mi comunidad. Ya están, mi hermano. Ya están. Así pues que, hermana Xiomara, vámonos despidiendo. Adelante, hermana Xiomara. Muchísimas gracias. Para mí es una bendición, como siempre les he dicho, un regalo el estar nuevamente con ustedes. De verdad, este tema es apasionante. Es un tema que merece la pena escuchar y escuchar, y en este caso que tenemos el medio de las diapositivas, estarlas revisando. No es un tema que de verdad Luis René y yo los invitamos a que lo repliquen, a que lo enseñen, a que lo promuevan, eh, porque esto es lo que hace que nuestras comunidades vayan bajando. Aquí en Guatemala se ha dado un fenómeno que con respecto a las asambleas, por ejemplo. Las asambleas siempre a lo largo de unos, tal vez 5 años han tenido la misma estructura, ¿verdad? Primero la oración inicial, alabanza, ¿verdad? La misma estructura. Y lo triste de eso, o sea, yo no quiero decir que eso esté mal, ¿verdad? No se ha entendido por qué antes las asambleas estaban llenas y ahora están vacías. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? Y tenemos que empezar a entender, y con estos temas vamos a empezar a comprender, y como decía el hermano Antonio, cómo hacer para contraatacar, cómo hacer para solucionar eso, porque somos al final servidores del Señor, que lo que más nos ocupa es el llevar almas a Él, el convertir almas para Él. Así que es un tema apasionante. Yo de verdad los invito a que en los comentarios nos puedan hacer sus preguntas. Por favor, aprovechen. Y si el tema ya pasó, por favor, aprovechen a hacerlas de todas maneras, aunque lo escuchen ustedes meses o semanas después, porque es muy, muy importante el poder conocer de estos 3 demonios específicamente, y los más peligrosos para mí dentro de la experiencia que yo tengo es el de Astarte y el de Meridiano, que es la sedia, ¿verdad? El de la sedia, que es el que está más desarrollado y el que nos ocupa acá, pues es de igual interesante, y los invito pues a estudiarlo mucho, y les mando un abrazo a todos. Dios los bendiga. Gracias, hermana Xiomara. Y sí me sentí identificado ahorita con esta pereza o esta falta de sensibilidad ya en nuestras asambleas que está ocurriendo en muchas comunidades. Pues me despido yo, hermanos, también de ustedes, de todos ustedes que me siguen. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a las páginas que transmiten este programa. Nos esperamos el próximo programa. Voy a dejar a mi hermano Luis para que también él se despida y él haga la oración final. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo en punto de las 6 hora de México, que ya con este cambio de horario no sé ni qué hora es allá ni qué hora es acá. Adelante, hermano Luis. Pues bueno, mis hermanos, siempre es un gusto saludarlos, siempre es un gusto poderlos estar. Con Xiomara, en este tema, como lo decía, nos preparamos mucho, consultamos a muchísimos exorcistas, teólogos, historiadores, antropólogos, a los verdaderos antropólogos e historiadores, tanto que ha tenido últimamente la humanidad. Y también hemos tratado de darlo lo más claro posible para que las personas se den cuenta del por qué. Siempre hay un por qué.
A veces decimos, ay, pero ¿por qué pasará? No, siempre hay un porqué. Y lo que decía mi hermana Xiomara, si en algún momento hay preguntas con este primer tema, por favor háganlo llegar. Y si necesitan la presentación, nosotros nos pasan el nombre, la parroquia y comunidad que ustedes que tienen y su correo mail, y con mucho gusto se las hacemos llegar. Para nosotros no es de derechos reservados, ¿sí? Sino que esto es para la iglesia, esto es para las comunidades, esto es para que nuestras comunidades conozcan la verdad del evangelio. Y recordémonos, estamos en una dimensión militante, ¿sí? Que vamos al encuentro del amado en su parusía y tenemos que saber cómo combatir, cómo caminar, para dónde ir, y siempre, como dice la carta de Hebreos, los ojos puestos en Jesús. Por eso hoy terminamos haciendo la oración precisamente al Espíritu Santo, ese maestro de oración, ese que nos muestra, el que nos vivifica, el que nos santifica y el que nos lleva a la Eucaristía. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Dios Padre poderoso, Dios bendito, Espíritu Santo, vivificador, ponemos, Padre precioso, el programa de Va de Retro Satana, así como también al Rincón de Apologética Católica. Ponemos a todas las personas que formamos la familia de Va de Retro Satana en la dirección, en la edición, en las personas que están con nosotros, pero que no salen en los programas. Ponemos a las familias también de Antonio allá en Michoacán, de Xiomara, pongo a mi compadre Eric, a Fátima, pongo también a mi familia, a mis hijos, a mis papás, pongo a todos los que nos rodean, a nuestras comunidades parroquiales, a nuestros sacerdotes y obispos. Pongo a todos los cardenales, al Papa, para que tú los bendigas, Espíritu Santo, pero especialmente a nosotros para que empecemos a conocer dónde nos está atacando el enemigo y no conocemos, no sabemos por qué. Desconocemos totalmente la forma, las estrategias que está utilizando Satanás para destruir nuestras comunidades parroquiales. Te pedimos, Espíritu Santo, que siempre nos guíes precisamente a vivir los sacramentos de la Iglesia Católica, a ser personas de Eucaristía, a no solamente ir los domingos, a ir lo más que podamos a recibir al cuerpo tuyo, Jesús de Nazaret, que te das, pero donde la Santísima Trinidad está en ese pedacito de pan. Ayúdanos a alimentarnos, ayúdanos a sanar, ayúdanos a ser testimonios coherentes, ayúdanos a que nuestro servicio, nuestra actividad sea una ofrenda a ti, para ser transformados y ser santos y lograr la salvación, no solo nuestra, sino que la de los nuestros, la de nuestras comunidades, la de aquellos que nos están escuchando, y que seamos todos como cuerpo místico de Cristo, lograr entrar al paraíso donde tú, Jesús, nos llamas. María Santísima, te pedimos y ponemos este programa, te ponemos a nosotros tres, Antonio, a Xiomara, a mi persona, para que nos refugiamos en tu sagrado corazón con tu manto de madre. Refugia también a toda la gente de Rincón de Apologética Católica y especialmente a aquellos que están siendo atacados ahorita en sus parroquias, aquellos que están sufriendo de división, para que sean reconocidos por los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la templanza, la unidad, pero especialmente que seamos todos nosotros reconocidos por el amor y por la justicia que practiquemos. Seamos sal del mundo y luz en las tinieblas, y santificamos el programa diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo lo hacemos para la salvación de las almas del bendito purgatorio, con la intercesión y protección de San José, patrono de la Iglesia,
y terror de los demonios. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Hemos terminado el tema del día de hoy de su programa Va de Retro Satana. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora y en estas mismas páginas y mismos canales de YouTube. Hasta la próxima. Bye. Y no se pierdan el rosario con nuestro hermano Antonio, por favor. Todos los días. A las 10 de la noche en su canal Antonio Valencia, el Santo Rosario. Ahí estamos. Adiós. Hasta luego. Bye.